yo parto de considerar a la sociedad del conocimiento. En distintas literaturas la sociedad del conocimiento se puede entender desde el punto político, pero nosotros vamos a entenderlo desde una perspectiva de que es una sociedad que le interesa a la construcción del conocimiento, a diferencia de una sociedad de la información. Y esto se debe porque mi población no se centra propiamente como a incidir, digamos, en el aula, sino más bien mirar una comunidad que esté interesada en formación de investigadores, de ingenieros civiles, bueno, de ingenieros, maestría en ingeniería. Entonces tomamos la perspectiva de Ramírez 2009, en donde ella considera que la sociedad del conocimiento es una sociedad cuyo interés principal es el conocimiento, y no solo eso, sino la epistemología de ese conocimiento, es decir, no solo le interesa la transmisión de este, ¿no?, sino la naturaleza de este. Y en el caso de Echeverría, comenta que ver a la sociedad del conocimiento o intentar estudiar o formar una sociedad del conocimiento es muy complicado, y pone como 5 elementos de dificultades que pueden haber ante tratar de formar una sociedad del conocimiento. Dice, este autor sugiere que en lugar de considerar una sociedad del conocimiento, nos centremos en una comunidad epistémica, es decir, una comunidad como una especialización, una maestría, científicos que están construyendo conocimiento en ese momento, tienen una organización cuyas prácticas son de naturaleza epistémica, es decir, les interesa o dependen del conocimiento, pero también dependen de la epistemología de ese conocimiento o del valor epistemológico de ese conocimiento. Entonces entenderemos a una comunidad epistémica como esa organización de individuos en donde el interés, si bien está centrado en el conocimiento, pero no el conocimiento per se, la transmisión de este como objeto, sino más bien como un proceso social que esté inmerso y se construye en una sociedad y en una comunidad. Ahí nosotros consideramos que la maestría en ingeniería de la UADY es una comunidad epistémica, porque es una comunidad cuyo interés, justamente como lo dice en su misión, y están, formando ingenieros, pero investigadores, especialistas en el área en donde el conocimiento importa. A su vez, en un trabajo, nosotros consideramos también mirar a esta maestría en ingeniería desde una visión como una comunidad de práctica, desde el sentido de la teoría social del aprendizaje de Wenger. Esto es porque la comunidad de práctica tiene 2 elementos importantes, que es la práctica y el aprendizaje, digámoslo así, y aparte tiene como una organización en cómo organizar una comunidad dinámica, es decir, no necesariamente tiene que ser la comunidad de los estudiantes de investigación que están sentados en este momento tomando clase, sino es la comunidad de la maestría en general, porque a veces hay esta crítica de por qué si vas a estudiar una comunidad estudias un individuo, o cómo aseguras que al estudiar 5 personas estás estudiando a la comunidad. La comunidad de práctica nos permite mirar diferentes escenarios de interacción o diferentes dinámicas de este grupo para identificar esos momentos en donde realmente se está construyendo aprendizajes. Aparte que una de las hipótesis de la comunidad de práctica es que si hay una comunidad de práctica, entonces hay construcción de conocimiento. Ante eso me permito ver, si vamos a mirar a la maestría de ingeniería como una comunidad de práctica y a la vez una comunidad epistémica, estamos considerando que es la maestría en ingeniería, entonces vamos a estudiar a una comunidad epistémica vista como una comunidad de práctica. No quiere decir que efectivamente lo sea tal cual, tiene ciertos elementos, pero es vista como me permite mirar prácticas con valor epistémico, es decir, esta comunidad de prácticas considera prácticas, pero si vemos una comunidad epistémica, porque aquí en las comunidades prácticas pues hay de distintos, ¿no? Hay por ejemplo futbolistas, pero nosotros estamos especializándonos, entonces nos interesan las prácticas con un valor epistémico, es decir, que les interese la naturaleza del conocimiento.
Y bueno, un poco de historia, de adentrarnos un poco a estos elementos de la comunidad de práctica, es que es una comunidad de aprendizaje cuyo interés es construir conocimiento. Aquí tenemos dos tipos de personas o participantes en esa comunidad, que son los expertos y los aprendices, y justamente en esta comunidad, la comunidad de práctica, lo que permite es que no haya una distinción, digamos, jerárquica entre expertos y aprendices, sino que aquí le dan la importancia a los aprendices, porque si bien ellos están adentrándose en la comunidad, la experiencia que ellos traen y la que los expertos proporcionan, todo eso en una negociación de significados permite esa construcción del conocimiento. Tiene tres elementos importantes, que es la práctica, que es como el elemento principal, el dominio compartido y lo que es una comunidad. La interacción de estos elementos, o sea, la comunidad de práctica no es una comunidad y prácticas, sino es un constructo teórico, pero que se relaciona a estos elementos. Todo ello se da en una negociación de significados. ¿Qué es esto? Es como todo ese hacer, por ejemplo, entran el lenguaje, las conversaciones, que son desde el punto de vista explícita, pero también cosas implícitas o tácitas, como son las convenciones. Esta negociación de significados se da a través de la participación de los integrantes de la comunidad de práctica y algo muy importante, que es la cosificación, que consiste en que todo ese producto o ese proceso de conocimiento se vuelve o se objetiviza, no sé si decir esa palabra porque pues otros autores también lo usan, lo estoy diciendo en el sentido de que se vuelve un producto visible, explícito, que permite que los estudiantes, que los participantes puedan entrar en contacto con él, y a la vez en esta relación que se da entre la participación y la cosificación, los participantes encuentran esa identidad, es decir, desde que ellos ya hablen como ya investigadores, ya no tanto como ingenieros, y ese tipo de cosas les está proporcionando una identidad, y a la vez en esta negociación de significados, es decir, del experto con el aprendiz, de los mismos aprendices entre ellos, surge lo que es constituyen significados, y a la vez hay una evolución de las prácticas. Las prácticas que maneja la comunidad de prácticas son, digamos, pueden llevarse al marco en donde nuestra investigación está centrada, que es el marco socioepistemológico. También habla de continuidad de significados, a la vez de que haya un significado de algo. Por ejemplo, aquí Wenger utiliza uno que me gusta mucho, que es el de las enfermeras. Dice, las enfermeras no van a construir a lo mejor su conocimiento yendo solo a la escuela de enfermería, en una cafetería, platicando, mira, a mí me pasó tal caso, no está repartida en la literatura, pero yo hice esto, o mira, yo leí acá, y ese tipo de cuestiones hace que ellos construyan ese conocimiento que a lo mejor no está inmerso en la literatura, pero sí en la experiencia, y es parte de esa construcción del conocimiento que es interés, ¿no? Entonces, esta continuidad y todo eso facilita la construcción de consensos alrededor de decisiones complejas o encontrar problemas o soluciones determinadas. Esto es como un poquito tardado. Entonces, la maestría en ingeniería de la UAL como una comunidad de práctica, en donde está reportado ampliamente, digamos, esta cuestión teórica en Tuyos Martínez y Buendía, considera estos elementos, o sea, la práctica está centrada, y alrededor de la práctica también hay ciertos elementos que se dan en la negociación de significados, como el compromiso mutuo, una empresa conjunta y el repertorio compartido. Si bien estos elementos son teóricos, el compromiso mutuo es digamos, la práctica se da como algo de, por ejemplo, un principiante que quiere entrar con los expertos, entonces los expertos lo tienen que como introducir, y a la vez él también se siente como responsable por entrar a esa comunidad. Entonces ahí es donde aparece ese compromiso mutuo. La empresa conjunta es todo lo que se debe o no se debe hacer dentro de esa comunidad. Entra como en la parte institucional, pero va un poquito más allá de ello, o sea, es como un dominio en donde involucra lo que debe hacer, cómo debe comportarse, y el repertorio compartido es todas esas herramientas que van a la negociación de significados. En este caso, la empresa conjunta
la negociación de significados dibuja esta empresa conjunta, y en el repertorio compartido él proporciona las herramientas para que se dé esa negociación de significados. Bueno, mi maestría en ingeniería tiene 4 especialidades: ambiental, energías renovables, estructuras y construcción. La parte de energías renovables fue hace 2 años reciente, y justamente se da esto por lo de la sociedad de conocimiento, es decir, ahorita ya se está manejando mucho esto de las cuestiones de ambiental, en donde importa que se hagan cuestiones de cosas verdes, casas verdes, potencializar los recursos que ahora se tienen, y pues realmente aquí todavía no hay tesis propiamente de investigación al respecto. Y estaba mirando que está muy asociado, bueno, hay una licenciatura de mecatrónica, están los profesores y los trabajos que se están desarrollando son un poco, todavía no propios de energía renovable, ¿no? Y aquí nada más resaltando que la práctica constituye la fuente de coherencia de un grupo de individuos, y Wenger centra las prácticas en las actividades y regularidades de las estructuras sociales. Comenta que esto, o sea, no es subyacente, sino más bien es emergente. Y de ahí, entonces da un elemento importante que también es parte de esta teoría, que es el aprendizaje como proceso social emergente de las relaciones entre los participantes. Es entendido como el desarrollo de una identidad y llega a tener habilidades de conocimiento como parte del proceso mismo. Bueno, y quise colocar esto porque, digamos, en un libro de Sociedad de Conocimiento habla de comunidades de prácticas y dice: la teoría de la comunidad de prácticas formalizada por Wenger se inscribe dentro de la evolución epistemológica que conduce al dominio del conocimiento. Volviendo otra vez a la investigación, ya siendo como entonces nosotros partimos de un principio socioepistemológico en que el ejercicio intencional de las prácticas se produce conocimiento. Ese conocimiento es explícito y tácito, no quiere decir que sea el mismo al mismo tiempo o que sea una dicotomía disociada, sino más bien que se presenta conocimiento explícito, y por la misma comunidad también hay elementos que no se pueden mirar a simple vista, y tal vez se pudieran mirar por medio de cuestiones funcionales asociadas al uso de cierto conocimiento. El conocimiento lo entenderemos como un proceso social, ya incluso no nos contradecimos con ni la sociedad de conocimiento, ni comunidad epistémica, ni comunidad de prácticas, y también nos centramos en una comunidad, digamos, si bien es propiamente académica, pero no nos centramos en el objeto matemático, sino considerando que la matemática tiene una naturaleza social y por lo tanto está inmersa en esa comunidad. Esa comunidad no construye propiamente conocimiento matemático, construye conocimiento ingenieril, sea cual sea ese. Pero la matemática, por ser social, permea o está adentro y juega un papel. Entonces ese papel es el que quiero mirar para inferir por medio de eso la construcción del conocimiento que se presenta allá, ¿no? También el carácter funcional de la matemática, y nos interesa más que el conocimiento, el saber matemático, es decir, el conocimiento matemático en uso, en particular el uso de las gráficas de variación y cambio. Estamos acotando la investigación en el que se pueden inferir significados. Entonces nuestro objetivo es estudiar la construcción de conocimiento de la comunidad epistémica de la maestría de Ingeniería de la UADY. ¿Y esto cómo? Pues se propondrá una epistemología de prácticas. ¿Qué entendemos por epistemología de prácticas? Es aquella que nos permite significados y usos, y ahí yo le pongo de las gráficas por la connotación de la investigación. Y todo ello, o sea, esos significados y usos me permiten apuntar, o sea, la epistemología de prácticas lo que me permite es apuntar a una resignificación, en nuestro caso, de usos de las gráficas. Entonces, cuando hablamos ya de la epistemología de prácticas, o sea, tiene sentido en una comunidad epistémica, entonces cuestionar la naturaleza, o sea, entonces tiene sentido pensar en cuestionar la naturaleza de las prácticas asociadas al uso de las gráficas de variación y cambio en la comunidad de estudio. Entonces tienen pertinencia preguntas de corte epistemológico o de la naturaleza del uso en nuestro caso,
inmersos en un contexto dibujado por la comunidad de prácticas. Cómo se usan las gráficas de variación y cambio, por qué se usan de esa manera. Y de ahí, pues la pregunta de investigación, cómo se construye conocimiento asociado al uso de las gráficas de variación y cambio, que se manifiesta, aquí ya coloqué un constructo de comunidad de prácticas, que es en las cosificaciones, es decir, en donde el proceso se transforma en producto, de la comunidad epistémica de la maestría en ingeniería de la UADY, vista como una comunidad de prácticas. Y de ahí, pues deducir, bueno, es la pregunta completa de la investigación, pero entonces, ¿qué me interesa o cómo voy a dar respuesta a esto? Pues entonces es dar respuesta a cómo la comunidad de la maestría en ingeniería usa las gráficas, cómo el uso de estas da cuenta de la construcción de conocimiento de la comunidad epistémica. Dentro de la teoría socioepistemológica, para no perder los elementos que nos interesan, construimos una unidad de análisis basada en Montiel y Buendía 2011, en donde a la vez toma los 4 elementos, las 4 dimensiones de la socioepistemología, ¿no? Lo epistemológico, lo cognitivo, lo didáctico y lo social, pero a la vez tomando esta unidad de análisis, que es la inactividad humana. Entonces podemos hablar de la práctica, de la comunidad de prácticas, o sea, tiene sentido, en el saber matemático, el uso de las gráficas relacionadas con la variación y cambio. En lo didáctico, pues serían las producciones escritas de la comunidad, o sea, lo que transmite la comunidad para que haya continuidad y ese conocimiento permanezca, ¿no? Todo ello dibujado en un escenario de la comunidad de prácticas. Y esto lo vamos a ver en situaciones del uso dibujados por la comunidad de prácticas. Aquí algo que ya había comentado Mirjan. Algo que ya había comentado Mirjan era, les iba a mostrar lo del uso de las gráficas. O sea, el uso de las gráficas, ¿cómo lo vamos a analizar? Lo vamos a analizar a través del funcionamiento y la forma. Y acá describía qué entendíamos por funcionamiento y qué entendíamos por forma. Mirjan nos hizo bueno, nos apoyó en ese sentido. Pero lo que quería comentar, como complementando lo que comentaba, ella dice, bueno, la forma es responder a ciertas preguntas, de cómo, por qué y qué, y dice, bueno, es la apariencia perceptible de la gráfica y de sus elementos, pero también son las maneras de actuar sobre esa gráfica. Y también, calculo que no es solo o sea, a lo que me refiero con esto es no solo lo que observo, puntos notables, pendientes, crecimiento, si son funciones continuas o son discontinuas, sino más bien qué hago con eso. O sea, qué es lo que yo estoy haciendo o el individuo hace con eso. Y el funcionamiento es el cómo y para qué sirve la gráfica, es decir, como que esa finalidad, o sea, para qué estoy comportándome y actuándome de esta manera con la gráfica, o sea, cuál es la finalidad. Y eso lo pretendemos identificar en diferentes, digamos, esos diferentes funcionamientos y formas para presentar los diferentes tipos de usos identificados en la maestría en ingeniería. Hicimos una revisión bibliográfica de la revista que se emplea en esa comunidad e inferimos 2 tipos de usos de acuerdo a la intencionalidad que tienen las gráficas en esa comunidad. Una es que se emplean para organizar información, hay datos experimentales, me sirve como para comprobar hipótesis, comparar entre 2 comportamientos, siempre apoyados de la literatura, es decir, la literatura me reporta tal y yo le quiero cambiar una variable y quiero ver cómo se comporta. Y otra es mostrar procedimientos y técnicas, es decir, una gráfica no solo me va a mostrar, no solo la voy a leer como para mirar y comparar si mi hipótesis es cierta, sino más bien me va a servir para poder analizar otras cosas o tomarlo como un procedimiento para predecir y tomar decisiones. Pero todas ellas, ambas, sirven para al final consolidar resultados.
Y esto, bueno, estos dos usos se mirarán en forma transversal en los episodios que dibuja la comunidad de prácticas. Y aquí coloqué una gráfica en donde justamente hay un estudiante de maestría que coloca resultados iniciales y solo coloca gráficas. No con ello quiere decir que las gráficas sean la finalidad de la comunidad, sino más bien las gráficas son un fin en sí mismas, tienen una intencionalidad. Es decir, me va a interesar saber dónde se obtuvo, por qué papel juega en esa producción, ¿sí? Si bien solo ellos lo presentan, pero no es el fin último, ¿no? Sino es el medio por el cual yo argumento, yo valido cierto conocimiento de ingeniería. Bueno, la comunidad de prácticas lo que me permitió fue mirar esas organizaciones entre aprendices y expertos y pudimos identificar 3 episodios de los cuales pues vamos a analizar las producciones escritas de esa comunidad. El primer episodio son las clases de maestría. Para ello vamos a ver notas de clases de aprendices, sesiones de clases en las que interactúan aprendices y expertos respecto a un proyecto de una materia. Otra de las cuestiones, aquí mirarán que hay 2 colorcitos. Uno se refiere al uso 1 y el otro al uso 2. Entonces, en ese ejemplo, en las notas de clases, voy a colocar ejemplos para el uso 1 y ejemplos para el uso 2. Y los que solo tengan uno es que solo encontramos, digamos, un tipo de uso. No quiere decir que no exista, sino más bien que en la revisión que nosotros hicimos, esos son los ejemplos que más que datos se vuelve información para el análisis de nuestros resultados, ¿no? Y episodio 2, productos de investigación, reportes de investigación, artículos publicados en revistas y tesis. Y en episodio 3, pues vamos a estudiamos el seguimiento de tesis de un aprendiz, ¿sí? Y mirar cómo iba evolucionando, pero claro, todo lo que nos interesa con respecto a el papel que se juega en el uso de las gráficas, ¿no? Aquí ya les explico un poco más cómo se hizo este análisis, o sea, la clase de la maestría, cómo se fue contextualizando, ¿no? Se realizaron entrevistas no estructuradas sobre las gráficas que aparecen en las notas de clases de la materia Administración y Control de Proyectos. De ahí identificamos 3 ejemplos para la tesis. Una es sobre la tasa interna de rentabilidad de una inversión, efecto de oferta y demanda en curvas lineales y en curvas no lineales. Aquí igual hago lo mismo, los 2 tipos de usos y qué tipos de ejemplos. También se realizaron grabaciones de sesiones de clase de la optativa, de metodología, y se analiza un proyecto de un estudiante, y solo un tipo de uso identificamos en ese proyecto. En el 2, de productos de investigación, se analizó un reporte de investigación de un experto destacado, que fue una propuesta para pertenecer a una asociación que se llama Asociación de Ingenieros, que es reconocida a nivel nacional, y él propone una técnica. Entonces es la programación de obras con las técnicas de líneas de balance. Se analizaron artículos de la revista académica de ingeniería, que los que encontramos, donde aparece el nombre de uno de los expertos con sus tesistas, es en comparación de datos experimentales con normas. Encontramos el activo de resistencia de materiales, sobrevivencia y cobertura de plantas en techos verdes. Y se analizaron los resultados de 2 tesis de maestría. Y con el asesor de tesis, esta es, todavía no tenemos así como buscado esas gráficas para explicar cuáles van a ser esas situaciones, pero se analizarán los escritos de avances de las tesis de un estudiante de maestría y se realizaron entrevistas no estructuradas sobre las gráficas que aparecen en las exposiciones y avances de un estudiante de maestría. Y bueno, a mí lo que me importa es ahora el análisis, en eso estoy, quiere decir que por eso ya lo tenga, pero lo que quiero mostrar es cómo estoy realizando el análisis. Voy a hacerlo por los usos, uso 1, uso 2, y en cada uso, o sea, voy a manejar el episodio y las tareas que hay sobre las temáticas que les presenté. Entonces, así está. Igual para el siguiente, y luego lo que me interesa es mirar qué formas y qué funcionamientos están permeando esos usos. Todo ello, después de que yo tenga todo eso, entonces infiero cuáles serán
las formas y los funcionamientos que como que permanecen en ellos, ¿no? Y cómo me permite analizar la construcción de conocimiento. Este también es el reto, ¿no? ¿Cómo me permitirá eso? Entonces, dar el otro paso, analizar la construcción de conocimiento de la comunidad epistémica. Ese es mi reto. Y aquí, bueno, ya empieza mi análisis. No sé cómo estoy. 5 minutos. Quedan 10. Bueno, entonces, tenía la idea de presentarlo, entonces voy a presentar un ejemplo. Les voy a mostrar un... Yo voy hablando sola. De una Bueno, pues una de las estudiante materias que utilizamos que da la mucho introducción el de curso esta de materia. gráficas fue la de evaluación de proyectos, en donde la materia se encuentra enfocada a lo que es evaluar el proyecto desde el inicio, desde su demanda, desde su oferta. Entonces para ello utilizamos las gráficas, donde se obtiene curva de demanda, curva de oferta, y se va sacando según los datos que te den en los ejercicios o según el problema que te planteen, vayas sacando y aprendiendo que si se va para la derecha, ¿qué sucede? Si se va para la izquierda, la demanda, ¿qué pasa? Así como la oferta, si va a la derecha, ¿qué pasa? Si va a la izquierda, ¿qué sucede? E incluso o sea, tienes que cuidar la relación. Por ejemplo, cuando te dicen que la oferta y puede afectar a los productores, así como la demanda a los consumidores. Entonces ahí es ir jugando y moviendo estas gráficas para que tú sepas de manera, vaya la verdad de gráfica, qué efecto vas a tener positivo y negativo. Ok. Entonces aquí se los coloco como una introducción del episodio 1 que habla sobre justamente esta materia de evaluación de proyectos, y en este ejemplo coloco, ellos lo que están viendo es una metodología para la evaluación social de proyectos de agua potable, y como ella comentaba, se maneja lo que se refiere a oferta y demanda. O sea, realmente las clases van a ir asociadas a oferta y demanda, y pues para mostrar un uso tengo que mostrar una tarea. Entonces la tarea es encontrar el precio de tarificación, o sea, de la tarifa, dada una demanda en el año 4 al considerar la oferta máxima. Aquí coloco unas notas de clase. Lo que aquí aparece es el precio 1, es el precio inicial. O sea, estas líneas que están aquí es la demanda. Entonces, la que no está punteada, o sea, la que está continua es como la inicial. Y si tengo un precio 1 y tengo una demanda 1 en el año 0. El punto de intersección le llaman punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio es como que puedes reinvertir, o digamos está estable tanto la demanda como la oferta. Ahora aquí hay una oferta máxima, ¿sí? Entonces dicen el año 4, aquí 1, 2, 3 y 4, en dice si trazo mi precio 1 está aquí, este es mi punto. Pero resulta que está a la derecha de la oferta máxima. O sea, no puede estar aquí, tiene que estar de este lado. Entonces, ¿qué hago? Aumentar mi precio. O sea, tengo que mirar un punto acá que se interseca con la oferta máxima y de aquí obtener mi precio 2. Entonces, en que subió el precio, el punto de equilibrio cambió. Bueno, esto lo dice un estudiante en un video. Y aquí coloco pues las referencias, este es de precio y esta es la cantidad de agua por metro cúbico entre el tiempo. Esto que coloco aquí es el costo marginal social de producción, o sea, el precio inicial, y este es el siguiente precio, ¿no? Aquí las formas que podemos mirar, así, perceptiblemente serían pues los puntos notables, las pendientes, la forma de digamos, esto de colocar una oferta máxima y decir derecha, izquierda, como digamos, pierde, o sea, no es factible hacer la inversión si está de este lado. O sea, esas son cuestiones de forma. Pero también tenemos que mirar, bueno, ¿y qué hace con él? O sea, la tarea que tenemos que decir es encontrar el precio de tarificación, que sería el precio 2. Entonces, ¿cómo empleo, digamos, dada la primera y la última, para encontrar ese precio 2? Y también ahí pues pueden haber pues otras formas cuyo funcionamiento o qué finalidad es lo que quiero mirar, es pues que este punto de equilibrio
se permanezca. O sea, si está de este lado, pues es factible. Entonces, al menos mi punto de equilibrio, ¿no? Bueno, tengo otros ejemplos, digamos, de otro tipo de gráficas. Aquí habla de la linealidad, pero, bueno, por falta de tiempo me interesaría más mirar otra de las cuestiones. Bueno, aquí una de técnicas. Aquí está la técnica de líneas de balance, que consiste en ritmos para encontrar, digamos, la cimentación, la construcción de una casa. Dice, pero los ritmos no se dan proporcionales. No se dan proporcionales. Dice, siempre hay cosas que pasan y así son las reales. Habla en ese artículo de que parece que la cimentación va bien porque ya menos acaba, pero los muros y los acabados están abajo de lo ideal. Entonces dice, ¿cómo vamos a acabar la casa si hago un corte en la semana 12 y me estoy dando cuenta cómo está yendo? Y aparte ya hice como el estimado, le llaman la proyección, de lo que sigue, que ni siquiera lo estoy empezando cuando debería empezarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por eso la tarea es corregir la demora del avance. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ¿a qué variables tengo que poner en juego para que esto no se vaya a demorar más y hayan pérdidas? Es muy interesante en el sentido de que es diferente a solo poner información y analizar y comparar, sino cómo es una técnica que se emplea. Y otra de las cuestiones que igual quería mostrar era esta. Platicaba con Miriam, o sea, tengo usos, por ejemplo, tengo el uso de dos rectas lineales de oferta y demanda, pero luego no me piden solo oferta y demanda, me piden subsidio, costo marginal, y son áreas que van sombreadas de diferente color que me dicen o que me hacen tomar decisiones, y a la vez luego hay otras que son un poco más complejas. Entonces, ¿cómo el estudiante, digamos, al terminar, ya puede hacer proyectos con este tipo de gráficas, ¿no? Y otras, como empezar con algo lineal y luego hablar de flujos de carreteras con gráficas exponenciales. Entonces, ahorita yo no podría decir, bueno, estas son las formas, estos son los funcionamientos, y de ahí deducir la construcción, porque es justamente lo que estoy haciendo ahora. Entonces, con eso quisiera terminar mi presentación. Gracias, Isabel. ¿Preguntas? Mario. Hubo una diapositiva que me causó dudas sobre construcción de teoría. Esa que dices, se parte de un principio socioepistemológico. Tengo dos preguntas relacionadas con eso. Uno, ¿qué es un principio en socioepistemología? ¿Es una especie de axioma? ¿Es una definición? ¿Qué es? Dos, ¿cómo se genera? ¿Cuándo una afirmación gana el estatus de principio en socioepistemología? Pues ahí, digamos, tal vez ahí yo haya tenido como un abuso del lenguaje. Yo sé que usan principio, y por eso digo, empleo ese elemento, y yo lo entiendo como algo fundamental de la teoría. Así lo entendería como principio. Pero si nos vamos a cuestiones estrictas de la palabra, pues a lo mejor como tal cual no cabría, ¿no? ¿Qué es? ¿Es como un resultado así general? O... Digamos que de diferentes investigaciones que se han hecho, es como lo que, digamos, un resultado, lo que se ha visto, que aparece como algo, no sé si llamarlo hipótesis, porque no, o sea, tiene sus dimensiones y eso lo considera como principio. ¿Y sabes cómo se generan? Cuando dices, yo hallé un principio, es oscuro. Sí, ahí está la muestra. Se parte de un principio socioepistemológico. El ejercicio intencional de las prácticas se produce con eso. Sí, es que suena como a resultado, ¿no? Pero por eso, esa es mi duda, pues, ¿qué es y cómo se genera? ¿Cómo surge? ¿De dónde viene? No, a lo mejor era si sabías, pues si no, no hay problema. De ahí preguntar. No, pero sí es mi responsabilidad mirar, digamos, que no haya abuso de lenguaje. Solo quería entender. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Duda?
era lo que estaban discutiendo, me Sí, dio pero la después impresión. puede ser. Ah, bueno. Sí le voy a dar la no, Sí, que sí. no, nada más. Millán. En la gráfica, hay una diapositiva donde comienzas a hablar del uso de la gráfica. No. Es esa, la de la anterior. En donde comienzas a hablar de los dos usos. Bueno, nosotros en muchas ocasiones hemos discutido en torno a los usos, a las formas, a los funcionamientos, tratando de entender esos conceptos. Pero, digamos, desde lo que yo entiendo, las acciones de mostrar, de organizar, de argumentar, yo las concibo como los funcionamientos. Entonces, el estudiante argumenta, ¿cómo argumenta? Ese argumenta y cómo argumenta, todas esas acciones, yo las entiendo como los funcionamientos. ¿Sí? Y ya como la combinación de los usos y las formas que me dicen algo en torno al conocimiento, ¿sí? En torno a la actividad que el estudiante está ejerciendo. O sea, para mí eso es como el uso. Entonces, no sé, o sea, yo siento que tú lo tienes muy en claro más adelante, pero de pronto es la cuestión de la escritura, porque tú dices mostrar tipo de usos. Un tipo de uso es mostrar procedimientos técnicos. Entonces, cuando muestran, para mí eso es acción. Entonces, para mí eso no es uso, para mí eso es funcionamiento. ¿Sí? Sí. Digamos que los usos, bueno, yo tuve un conflicto también en el sentido de que esto lo manejé como intencionalidades antes de mirarlo como usos, intencionalidades de las gráficas. Pero resulta que si miramos la literatura, digamos, como hay veces uso del síntoma de la gráfica, el uso de no sé qué, y después usos históricos, ¿no? Hay digamos, distintas etapas, el uso, entonces dices, bueno, y que si yo quiero hablar de usos, yo pensaba que primero tenía que mirar funcionamientos y formas y luego de ahí dices, este es el uso, pero ¿cómo le llaman? O sea, uso 1 o uso de la persona, uso de qué, o sea, eso es lo que me causó conflicto. Entonces luego dije, bueno, por la naturaleza de la comunidad, si la gráfica no es un fin, si no es un medio para argumentar, ¿qué cosas se hacen con ella, ¿no? ¿Qué cosas entran formas y funcionamientos de tal manera que yo le pueda llamar o sea, le pueda dar un nombre? Resulta que estábamos mirando que organización de la información, o sea, se da. Ahora aquí, si es cierto, hablé de mostrar, tenía de hecho procedimientos y técnicas, así lo tenía puesto. Pero yo también entré así como que procedimientos y técnicas es un objeto y el otro es una organización, estoy hablando como de una noción más, no sé, yo lo veía diferente, entonces le puse el mostrar procedimientos y técnicas, como que está dentro de una práctica inmersa, pero le estoy llamando uso. Puede ser que a lo mejor, y como dices, puede confundir, entonces tengo que buscar una manera de no usar la palabra mostrar, pero que sí me haga alusión a las cuestiones que quiero evidenciar. Pues ya como que me arrepentí. Bueno, lo que quería era reaccionar. Vuelve a colocarla del principio. Que me gustó mucho la observación. Es que como dice que se basa en eso, del dije, pues principio. es un... Claro. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. La observación es pertinente y muy importante. A ver. Fíjate. Si a mí me hubieran hecho esa pregunta, claro que es para que tú la reflexiones. Diría que es un principio, pensé en principio, cuando tú hiciste la pregunta yo pensé en postulado, pensando en los postulados matemáticos.
Cuando yo cojo la geometría, pues yo no, el PRI descubrió la geometría, son 5 los postulados. Pero después llegó otro loco y dijo, pero ese quinto sí funciona, sí será un postulado, pero un teorema. Y de ahí salieron, de esa discusión salieron las restos. Pero los 5 postulados funcionan para explicar, regular el funcionamiento de toda la teoría. Están en la base, en la raíz. Pero dije, no, postulado no. Principio. ¿Por qué principio? Voy a permitirme de leerlo. Se parte del principio socioepistemológico que en el ejercicio intencional de las prácticas se produce conocimiento. El principio es, en todo ejercicio intencional de una práctica se produce conocimiento. Suena casi que apostolado, ¿no es cierto? Pero es que es un principio sustentado por investigaciones. Es el resultado de una reflexión sobre las prácticas. Bueno, ustedes me corrigen, sí, es que no es mi terreno, pero estoy tratando de aprender. Cuando yo me expongo es para que me corrijan, ¿vale? Entonces, lo entiendo así. Hace un ratito hablábamos con Apolo y recordábamos la película Viaje al Espacio, Odisea 2001. ¿La vieron? Bueno, es una película maravillosa. Cuando yo la vi, faltaba un poco de tiempo para llegar al 2001, entonces era muy sugestivo el ¿no? Hoy es decir, uno dice 2001, eso ya está. Bueno, el asunto es, allí hay una imagen, el hombre no ha surgido todavía, están nuestros requetetatarabuelos, los simios, allí, y están disputándose una poseta donde ha llegado, como siempre, uno que se la ha adueñado. Y los otros quieren beber y los sale y los espanta. El otro tiene un garrote, el que quiere acercarse a la poseta en la mano. Y accidentalmente se le cae y hay un poco de huesos de las víctimas de este tío que no deja a acercar a nadie, ya están en los huesos, los residuos allí, se le cae sobre un cráneo y lo hace astillas, y ahí mismo un acto de iluminación, aparece algo con ese garrote y le da suavemente así, a otra y también la rompe, y empieza a darle a todas las que encuentra, a todos los huesos, y esos huesos se vuelven astilla, y después mira a su antagonista y se va con él con el garrote. Bueno, individual sí, claro, encontró un uso de ese garrote. ¿Se volvió colectivo? Sí, pues mírelo hoy, ¿no es cierto? Pero si eso no se hubiese vuelto colectivo, ese conocimiento individual se había abandonado. O si no, póngase usted a inventar, a ver, que cualquier cosa maroma y que socialmente no sirva para nada. Se queda allí en su cabeza, si acaso con su amigo o amiga, que lo tolera a usted y lo aguanta, pero no más. Entonces, todo conocimiento es social. Creo que a eso es que apunta el principio. Es un principio, pero está sustentado por evidencia empírica, por una reflexión, etc. Por eso no es tan, bueno, he postulado también un poco, pero este no es tan arbitrario, diría yo. Porque es que yo en matemáticas puedo hacer matemáticas con postulados totalmente arbitrarios. Vale. Pero de todas maneras, ¿quieres algo? Sí, yo no hago epistemología, eso ya lo saben mis colegas. Entonces, esa parte no te la comentaré mucho, realmente la comentaré. Vamos por partes, como partes técnicas. Leí tu escrito y me salieron dudas. Y en tu presentación, algunas las respondiste, pero como que las de fondo no. Y entonces vamos a esa parte. Mira, dices, a ver, me estoy perdiendo. Utilizaste entrevistas no estructuradas, las finalizaste, ¿sí? Y
En la parte de método o metodología de tu escrito, nunca encontré cómo decidiste utilizar entrevistas semiestructuradas. ¿Por qué una entrevista estructurada no funciona? ¿O por qué una no estructurada no funciona? Escogiste semiestructurada. Y va por esto, mira. Las entrevistas semiestructuradas y no estructuradas tienen el riesgo de que tú puedes conducir a la persona que diga lo que quieres. Ese es un problema. Y ahorita lo complemento con otras cosas. Entonces, dices que se analizaron las entrevistas. Supongamos que ya de alguna manera elegiste ese tipo de entrevistas. Y luego dices se analizaron. Pero en la parte de metodología nos dices cómo las analizaste. ¿Qué utilizaste para analizar? ¿Qué es lo que buscaste? Por ejemplo, aquí pusiste la de una maestra. ¿Qué te condujo a utilizar esta entrevista? ¿Qué le viste a esa entrevista para que te funcionara? Para que dijeras, se las voy a presentar porque esto refleja. No hay un escrito o un detalle que me diga cómo fuiste desglosando las cosas para decir, ya analicé la entrevista y esto es lo que me sirve. Esta no me sirve, esta sí me sirve. Entonces, en esta parte de metodología me preocupa porque, te digo, no sé socioepistemología, pero te veo exponer y te escucho hablar y responder preguntas y digo, me parece que domina la teoría, o que la conoce. A lo mejor no la domina, pero la conoce. Ha leído, ha estado trabajando artículos, tesis, etc. Y el marco teórico puede estar muy fuerte, muy bonito, todo perfecto. Veo que te has preocupado por conocer la teoría y por aplicar bien la teoría. Pero lo que no veo y lo que me preocupa a mí es que los datos o las cosas a las que le vas a aplicar esa teoría no se ve cómo la sacaste. Y entonces puede ser muy bonita la teoría, muy fuerte la teoría, muy bien estructurado el marco teórico, pero si se lo aplicas a datos que no fueron bien obtenidos, lo que vas a obtener no puedes garantizar que sea así lo que tú estás afirmando. Eso es algo que me preocupó. Entonces, eso ahorita no lo vas no lo vas a responder tal vez, pero porque seguramente lo decidiste, de alguna manera lo platicaste con tu asesor y dijiste, esto creo que nos conviene, o vamos a hacerle así. De alguna manera lo decidieron, hay que escribirlo, porque quien lea tu escrito no lo va a entender si no lo pones. Le van a quedar esas dudas que me quedaron ahorita a mí. También regresando con lo del escrito, ahorita en la presentación, las gráficas que se ven el rectángulo y se alcanzan a distinguir algunas líneas. Tú nos explicaste qué pasa con una de esas gráficas, pero no sé si los presentes puedan decir que vieron claramente las gráficas. En el escrito las gráficas tampoco son muy claras. Y si imprimes la hoja en tamaño carta, yo lo hice, no se distingue bien lo que está haciendo. Las palabritas, los números, todas esas cosas no se entiende. Entonces a lo mejor tú pusiste una gráfica y no van a entender qué es lo que estás intentando ejemplificar con eso. Entonces te recomiendo que cuides esos detalles, porque si vas a apoyar una explicación en una imagen y la imagen no se entiende, queda como hueco, no tal vez no hueco, sino queda como forzada esa explicación a la buena fe de quien te está leyendo, porque no ve la gráfica, no tiene la gráfica, entonces dice, bueno, ha de ser cierto lo que dice. Y yo, por ejemplo, las gráficas, a lo mejor alguien de los que están aquí presentes digan, pues no, es que no se veían por la presentación, pero en el escrito también son imágenes pequeñas y no se distingue bien lo que está ahí. Yo creo que el escrito que enviaste es como un ensayo para empezar a escribir tu tesis, o a lo mejor sea un extracto de tu tesis, de lo que ya lleves escrito. Pero entonces, ahí va el otro problema que veo. Si haces una investigación brillante, pero no la explicas bien, no la escribes bien, se pierde. Una perfecta idea, una muy buena idea, mal escrita, mal explicada, se pierde. Entonces,
¿Por qué lo digo? Bueno, también en el escrito hay algunos problemitas a la hora de escribir, como ahorita en la presentación. Algunas palabras les faltan letras, algunas palabras como que te faltó la palabra de hecho, entonces ahí hay en tus frases algunos huecos. Entonces uno tiene que llenar esos huequitos interpretando. Es posible, en el cerebro humano puedes poner una palabra y cambiarle letras intermedias y el cerebro interpreta la palabra y luego te das cuenta que estaba mal escrita, pero tú entendiste lo que decía. Pero en una de esas se pierde lo que quieres decir. Entonces cuida esas cosas. También con tu escrito, a ver, lo tengo aquí. Hay las imágenes tienen, por ejemplo, un pie de página. En la página 10, tarea, digo un pie de imagen. Tarea 10, 1.E2.2. Determinación de la resistencia a tensión fuera del plano de mampostería de bloques huecos de concreto. Yo supongo que quieres utilizar esa imagen para decir algo o para ejemplificar algo. Pero como no haces referencia después a ella de decir, en esta gráfica yo estoy determinando, estoy viendo tal cosa, la imagen no me dijo nada. Y así hay varias, entonces, cuando pongas una imagen y haz referencia a ella, ¿para qué la estás usando? Y bueno, dice en la parte del método también, dice, se analizaron las intencionalidades de las gráficas. Ahí regreso otra vez como con lo de las entrevistas. No veo un esquema de cómo vas a distinguir en una gráfica, por ejemplo, las que lo pusiste, que dijiste, este alumno respondió pero puso 3 gráficas, esa es su respuesta. Por ejemplo, de esas 3 gráficas, ¿qué intencionalidad? ¿Cómo sabes que hay una intencionalidad? Y ya que sabes que hay una intencionalidad, ¿cómo vas a distinguir todas las posibles intencionalidades que hay ahí? Ahí habrá que escribir ese método para analizarlo, porque si no, igual me sigue quedando el problema con los datos. ¿Cómo estás obteniendo los datos? Sin pensar en cómo sea la teoría aplicada, los datos son los que me están preocupando. ¿Cómo los estás obteniendo? Porque esos datos es a quien le vas a aplicar tu teoría. Entonces, otra vez, si tus datos no están bien obtenidos o no hay una justificación buena de cómo se obtuvieron, entonces la teoría puede decir muchas cosas, pero empezaste con algo que no está del todo correcto, entonces tus conclusiones pueden quedar como sin tanta fuerza como podrían tener. Y finalmente, en las referencias bibliográficas, cuando usas formato APA, algunas veces pones I latina y otras veces pones el ampersand cuando estás haciendo las referencias. Cuidado con eso. En algunas revistas te revisan la bibliografía y si las referencias están mal, te retachan. Entonces, todos los detalles forman parte de que se entienda bien lo que estás escribiendo. Son observaciones más que preguntas. Gracias. En la presentación hay una parte muy general sobre la sociedad del conocimiento y me parece que el contexto está bien, pero desde tu perspectiva, ¿cómo modifica este enfoque o esta perspectiva cultural cuando estás analizando las gráficas? Para la sociedad de conocimiento, como me interesa una sociedad de conocimiento en lugar de una sociedad de información, me interesa la construcción de ¿no? Y lo hago por medio de la epistemología de prácticas y esa por medio del análisis de usos de las gráficas en particular. Entonces es como bajada, ¿no? Ahora viene la subida, que sería, bueno, ya tengo los usos, ya tengo las formas, tengo los funcionamientos, cómo eso me da cuenta de la construcción de conocimiento en esa sociedad de conocimiento. Yo creo que la ruta que lo describes es como más
la percibo como más sencilla, pero de regreso, cómo dar evidencia de que eso pues, le puede retribuir a la sociedad del conocimiento, porque es un problema metodológico importante. Yo creo que, bueno, es un comentario. Si quieres hacer esta relación, sí deberías de tener en cuenta estas formas de cómo lo general va a impactar a lo particular, al menos. Si tu interés es que des y que des evidencia, a mí me parece que podría ser muy arriesgado que este estudio tan local o tan específico te pueda dar tanto nivel de generalidad para aportar. No, o sea, no me refiero a que me va a dar cuentas de la construcción del conocimiento de la sociedad de conocimiento, ¿no? Sino más bien, digamos, ubico a mi comunidad con una pertinencia epistémica y dentro de una sociedad de conocimiento, ¿no? Pero realmente cuando llego a los usos y analizo los usos, lo que doy evidencia es, o lo que quiero dar evidencia es la construcción del conocimiento de la comunidad específica, no de la sociedad de conocimiento, sino de la comunidad específica. O sea, yo parto de lo general y digamos de la comunidad epistémica, pero para darle contexto a mi comunidad de ingenieros. Cuando yo hago el uso, lo que quiero dar respuesta es a la construcción de conocimiento de esos ingenieros. Muy bien. Ahora, en relación a la idea de comunidad, no sé si la temporalidad tenga algo que ver, porque los estudiantes que están involucrados en una maestría, que si bien están en un mismo ámbito, en un mismo contexto, van a trabajar o van a realizar ciertas actividades, van a interactuar, etc. Pero solo dura 2 años o 3 años quizá. Eso no afecta al concepto o no está, digamos, la situación específica de los estudiantes de la maestría, ¿se les puede considerar como comunidad como tal? ¿Y en qué términos sí sería esta consideración? Vista como una comunidad de práctica, sí, porque justamente lo que dice la comunidad de práctica es que no importa si los individuos permanecen o no siempre, lo que importa es que si hay un conocimiento que se va transmitiendo, entonces la comunidad existe. Los participantes pueden ser presenciales o no, la comunidad de práctica puede durar poco o durar mucho. En este caso, pues como está bajo un seno institucional, pues digamos tiene esa permanencia y esa continuidad de conocimiento. Aunque sean otras personas. Aunque sean otras personas y otras generaciones. Si yo hubiera enfocado un estudio en la generación 2011-2012 de esta, entonces que son 5, por ejemplo, estudiantes, ya sería como otro tipo de estudio. ¿Ya no es comunidad? Podría ser que sí, sí, depende de cómo se caracterice, ¿no? Pero en la visión en que la estoy viendo desde el punto de vista de comunidades de práctica, sí me permite mirar a la maestría como una comunidad. Muy bien, y mi última pregunta es en relación al análisis. Ya lo advertiste que estás en el proceso de refinar tu método. Sí, porque ahorita solo tengo los episodios, claro, identificados, cuáles gráficas voy a usar, y ahora sí viene esta parte del análisis y lo que comentaba el doctor. No sé si ya son todos tus episodios, creo que sí, ¿verdad? Sí. En la mayoría observo que aparecen comportamientos lineales. No sé si eso es inducido también por los episodios o es que la comunidad se apoya mucho en este tipo de modelos. Yo también tuve esa duda y también justamente que vino el doctor Camacho y nos puso gráficas en 3D y con curvas de nivel. Dije, si yo estoy estudiando comunidad de ingenieros, ¿por qué no me ha aparecido ninguna de esas? Miré las revistas, miré eso y justamente lo que desean comunicar, no. Porque, por ejemplo, los ambientalistas, casi todos hacen como algo a lo mismo, pero con A, B, C, D, le cambian algo. Pero siempre es resistencia, siempre es algo y siempre son datos
en estas gráficas, puntuales y lineales, siempre encuentran la linealidad. Lo que sí he visto es que usan tres métodos, la linealidad, lo exponencial, no le llaman logarítmico, le llaman cociente o algo así, pero es logarítmico, o sea, se ve la logarítmica. Son las tres que usan los ambientalistas. Y pues los estructuristas usan unas gráficas raras que pues ahorita ya no las mostré porque también necesito yo adentrar un poco al conocimiento que está inmerso, cómo leen las gráficas y todo. Okay. Bueno, eso es algo interesante porque pues, te da una visión de qué tipo de pensamiento están discutiendo, están analizando o están construyendo. Pero pues quizá dadas las características de este ámbito escolar que es la maestría, pues no sé qué tanto tenga que ver también su actividad, porque entiendo que son profesionales que están especializándose, pero que ellos vienen también de otro tipo de situaciones laborales o profesionales. Y bueno, la historia de las personas importa, porque si una persona viene de este ámbito profesional, llega con ciertos conocimientos y ciertos dominios técnicos o tecnológicos y se involucra en actividades específicas, creo que sí cambia. Pero bueno, no sé si eso lo estás considerando o no, pero el punto es que quizá la existencia de otro tipo de comportamientos podría, pues en cierto sentido, como que ampliar la mirada. No sé si, Sí, si de eso lo has hecho, considerado. la comunidad tiene arquitectos, ingenieros, biólogos, químicos, y los biólogos y los químicos se van a ambientales, que son los que hacen cuestiones experimentales. Los arquitectos no se van mucho a esta parte de tendencia, sino más bien a experimentar cosas, porque como que eso sí lo pueden interpretar, o sea, les dan cursos y todo, ¿no? Pero he visto como esa tendencia, digamos, desde la naturaleza, de justamente, bueno, de las que estoy estudiando, ¿no? A lo mejor no puedo asegurar que todas, pero sí dentro de la parte de metodología de caracterización de la comunidad, tiene que estar eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel.